Gracias, Señor. Con esta oración, yo quisiera tocar tu corazón herido, lastimado por tantos hijos infieles. Me incluyo. Y, Señor, en los viernes, de manera especial siempre, pero de manera especial los viernes, queremos pedirte que nos duela el corazón para arrepentirnos, que nos duele el pecado, que nos duela la oscuridad, que nos duela el miedo y la vergüenza para anunciar tu verdad. Y después del dolor y de la vergüenza, que levantemos la cabeza para alabarte, para glorificarte, porque no podemos quedar destruidos. Es una tentación del enemigo que la vergüenza, que el miedo nos deje destruidos, nos destruya como a Judas, que no vio la misericordia, solo vio el error. Toca, oh Señor, el corazón de cada uno de los hijos, de las hijas de la familia Osana, porque el pecado causa enfermedad, el pecado causa dolor, causa cadena, ataduras. Que haya verdadero arrepentimiento, que te pidamos perdón y que de corazón vayamos a la confesión. Hijo e hija Osana, buen día. Me gustaría poner esta inquietud en tu corazón, de arrepentirnos, de volver al Señor. Hay gente que se cansa de arrepentirse. Padre, siempre confieso lo mismo. Oye, sí es verdad que hay que buscar salir adelante y dar un paso adelante del pecado, pero si lo hacemos con conciencia, si confesamos con conciencia, si hay arrepentimiento, pues hay que seguir luchando, aunque nos toque con vergüenza confesar lo mismo. Pedimos la oración de San Juan Bosco. Bendito, qué testimonio precioso. A todos los salesianos nuestras oraciones hoy. Quiero compartir la primera lectura y que meditemos del segundo libro de Samuel. Escucha, me gusta mucho esto. Dice, en la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab, haz que venga Urías, el hitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo, ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David, Urías no fue a su casa. El día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía, pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios. A mí me surge un sentimiento. David cometió realmente un tremendo pecado. Es impresionante lo que dice esta palabra.
Pero después entendí una cosa, porque yo juzgaba mucho a David. Y cuando Dios le dice a su hijo Salomón, quiero que seas intachable como tu padre, yo decía, Dios, pero lee la Biblia, mira lo que hizo. Pero claro, después de esta porquería que hizo David, pidió perdón y se arrepintió de corazón, y el Señor le perdonó y olvidó ese pecado. Pero después pensaba yo, ¿acaso yo no sería capaz, o quizás he hecho algo muy parecido o peor a lo que hizo David? ¿Acaso no maquina el pecado, la muerte? Maquinamos contra los otros para salirnos libres, es verdad. ¿Quién puede juzgar a David? ¿Quién de nosotros? No, eso sería otro pecado, un pecado también grave. Y vuelvo y te digo, ahí se va haciendo la obra del Espíritu Santo. Primero te he leído esta lectura, sonó redundante, de la segunda carta de Samuel, del pecado de David. Después, como te decía, el Señor le dice al hijo de David, a Salomón, sé intachable como tu padre. Y yo decía, ¿cómo intachable? ¿Cómo intachable? Señor, fíjate en lo que hizo. Pero después, y aparece también en la lectura de hoy, el Salmo 50. Es una cosa preciosa. Y yo he descubierto en él 3 partes. La primera parte es el arrepentimiento de David. Metí las patas, cometí un gran error, soy débil, soy frágil. Llega ante el Señor con la cabeza caída, con la cara sonrojada de vergüenza. Después le hace una petición a Dios. Y al final hace una promesa. Yo, para ver cómo fue y por qué Dios perdonó de tal manera a David, yo quiero que veamos el Salmo 50. Dice así: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Es reconocer el pecado, reconocer que hemos metido las patas, reconocer que hemos fallado. Es triste, hay veces llega gente a confesarse porque le toca, porque se sienten obligados, pero hay que llegar con arrepentimiento a la confesión, hay que prepararla de verdad, es prepararla, pedirle al Espíritu Santo que nos dé dolor de corazón, compunción de corazón. Eso es lo que hace David en esta primera parte, acepta que ha metido las patas, que ha fallado. Ese es el primer paso para arrepentirse, para pedir perdón. Es sentirse, sí, mucha gente llega con excusas. Ay, sí, yo peco como todos, padre. Yo soy infiel como todos, yo miento como todos. Deja de excusarte en los otros, comparándose con los otros, comparando mi camino con el de los otros. Soy yo quien debo arrepentirme. No estoy confesando el pecado de toda mi familia. Otros llegan a confesar al marido. Ay, es que mi marido, No, es arrepentimiento. Por eso hay que preparar la confesión con tiempo suficiente. Después vino otra parte en este salmo, después de ese tremendo pecado de David, que es como una petición. Dice así: oh Dios, capaz me detenga en algunas partes, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ¿Qué quiere decir eso? Mi corazón está partido, reconstrúyelo, Señor. El pecado ha dejado heridas que yo no puedo olvidar. Reconstruye mi corazón. Crea en mí un corazón puro. Solo tú puedes crear, nadie más. Solo tú créaslo, hazlo de nuevo. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Quiere decir, Señor, que yo pueda seguirte mirando. Y al mirarte tanto, mi rostro empiece a parecerse al tuyo. No me quites tu rostro. Sin ti no puedo vivir. Eso se llama infierno. Apartarse del rostro del Señor es el infierno.
Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. La alegría. Una persona que está en Dios es una persona feliz, pero pide afiánzame con espíritu generoso, es decir, que lo que yo piense se parece a lo que yo hago. Afiánzame mi espíritu, afiánzame y dame un espíritu generoso. No quiero ser doble, quiero vivir en transparencia y en lealtad. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío. Ese líbrame de la sangre es que ese dolor de la sangre de Urías, que ese dolor que trae el pecado que he cometido, no me detenga. Líbrame de la sangre, es esa sangre que iba a estar clamando a Dios por la muerte de Abel de manos de su hermano Caín. Cuando uno comete un pecado, como que eso le anda martillando y martillando. Eso será así. Pero pedirle al Señor que le libre a uno de la sangre, mejor dicho, del resultado del pecado del otro, es que uno pueda seguir caminando, que pueda seguir avanzando, que ese pecado no destruya lo mejor que uno tiene en su vida, no destruya el hogar, no destruya mi corazón y pueda seguir adelante, a pesar de que ese pecado o el dolor por ese pecado me está reclamando siempre, pero que me reclame para enseñarme, para que no vuelva a meter las patas, para que no vuelva a errar. Y la tercera parte es como una promesa de testimonio. Si tú, Señor, me perdonas, entonces yo voy a predicar, voy a anunciar, voy a dar gloria a tu nombre. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Reconstrúyeme, Señor. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán oficios. Parece hermoso. Primero, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de arrepentimiento, que nos duele el corazón. Hay veces somos caraduras. Hay muchas veces que pecamos y volvemos a pecar y estamos siempre excusando nuestro pecado. Es que así soy, es que así me conociste, es que soy débil, es que soy frágil, es que mi niñez fue así, es que eso fue lo que recibí. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas. No podemos seguirnos excusando. Es que así es mi cuerpo, es que mi cuerpo me lo pide, es que hay que agachar la cabeza y decir, sí metí las patas, sí fallé, sí marqué mi vida con el pecado y con la fragilidad y lo sigo haciendo. Alguien dice, no, que yo no mataba a nadie. La crítica, el chisme, una cantidad de cosas son fallas. Humildemente, primero es humildemente, Señor, he pecado, he fallado. Luego, Señor, hazme de nuevo, reconstruye mi corazón, hazme de nuevo. Qué hermoso que después del pecado, pero también del arrepentimiento, podamos descansar en Él. Podemos volver a reír como los niños, como los bebés de Dios. Y al final, ¿sabe qué es hermoso? Lo del testimonio. Los testimonios de conversión mueven muchísimo. Y así termina David su salmo de arrepentimiento. Sí, yo voy a dar testimonio, yo voy a alabar, yo voy a glorificar porque tú haces nuevo mi corazón, porque me perdonas. Piénsalo un momentito, óralo un momentito. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame.
quería decirte que en el sacerdocio hay momentos muy especiales. Pero hay uno que es muy, muy especial. Es cuando, acaso como el Señor dice, lo que ustedes aten, lo que ustedes perdonen en la tierra, será perdonado en el cielo. Lo que no perdonen en la tierra no será perdonado. Cuando alguien viene y confiesa con arrepentimiento, hay gente que ha vivido en muerte, en dolor, que se ha sentido condenada. Y ante ese arrepentimiento uno puede decirle, yo te perdono en nombre del Señor, yo te perdono. Eso es hermoso porque se da una vida nueva. Qué grande que el Señor nos permita hacer eso. Hay veces que lloro y veces que mi corazón se conmueve. Pero hay otro momento especial cuando yo me confieso. Yo quisiera hacerlo todos los días. Si tuviese un sacerdote cerca, yo lo haría todos los días para sentir esa gracia. Es conmovedor cuando el Señor lo perdona a uno y se siente esa libertad, ese amor, pero también ese compromiso de testificar. Puedes ir al Salmos 50, 51, medítalo. Y lo vas viviendo, ¿ok? Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. Porque dicen que entre enfermos no hay contagio, así que somos pecadores todos necesitamos ir a arrepentirnos. Gracias por escucharme y vamos a orar que el Señor nos lleve al arrepentimiento. Si Él lo permite, nos escuchamos en la noche. Chao. Sonríe.